¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a Mercadeando Punta Cana, tu podcast de gerencia, negocios y marketing aquí en Punta Cana. Hola, Catherine. Hola. Sí, teníamos unos días como fuera de medio off. Espero que la gente nos disculpe. Tuvimos muchas responsabilidades, todos. Situaciones, Entonces... Pero a pesar de eso, lo dejamos con un muy buen contenido. Sí, un contenido que causó revuelo. Calo llegó a la gente lo interiorizó, pero bien, todo bien. Sí. Nos gustó. Tanto para nivel del público como nosotros, porque hablamos con el anterior capítulo con Ralph de temas y aprendimos junto a él sobre el transcurso que ha tenido, pero el capítulo de hoy tampoco se queda atrás. Sí. Paola, cuéntanos, ¿a quién tenemos en el día de hoy? Nosotros la verdad es que, señores, miren, nosotros somos muy orgánicos, la gente no perdona porque no tengamos como que una agenda, salimos tal día, no, nosotros salimos cuando vayamos a salir. Lo bueno es que cuando salimos muy bien. Salimos demasiado bien. Hoy tenemos un invitado que es nuestro segundo invitado extranjero, Ralph, aunque no hicimos mucho énfasis, no es dominicano, pero es muy aplatanado. Sin embargo, Felipe Beltrán, estamos hoy en las instalaciones de Ecoservices. Y cuando nosotros pensamos en Felipe, la verdad es que antes de introducirlo, quiero introducir por qué a mí me llega Felipe a la cabeza en medio del tema que queríamos, que estábamos envueltos. La humareda de Bávaro. Y bueno, estábamos en el medio de la grabación con Ralph y todo aquello y decíamos, es el momento de hablar de este tema. Bueno, pero está bien, tampoco somos un medio ni informativo, ni no un medio noticioso. No somos un medio noticioso, no somos un medio de estar montado en lo que está pasando en el momento, ni de informar nada de eso, pero era alguien que nosotros entendíamos que no podíamos dejar de sentarnos con él a hablar. ¿Por qué? Bueno, porque el tema medioambiental a todos nos preocupa. El tema de cómo se está manejando las cosas en nuestro destino es preocupante. Y llegando aquí me dice Felipe que él está preocupado y le digo yo a Catherine, si alguien como Felipe está preocupado, entonces yo estoy casi al ponerme camisa de fuerza. Ya te das cuenta que sí, es un tema de que tenemos que prestar atención. Yo entiendo que se le está prestando atención, pero no sé si se le está prestando la atención no la necesaria adecuada, tal vez. ¿Verdad? No necesaria. Entonces, Felipe Beltrán es español. Su padre hizo vida en República Dominicana. Luego llega aquí y hace 20 años, luego de haberse graduado como abogado, pero especialista en medio ambiente y sostenibilidad. Aparte de eso, puede hacer auditorías en temas medioambientales, tiene certificaciones sobre turismo sostenible y ha desarrollado muchos proyectos importantes que yo no me voy a tomar el momento de hablarles, sino que vamos a conversar ampliamente con él. Prepárense que este capítulo va a ser amplio. Sí. Entonces, vamos a tocar siéntense, temas. Acomódense y prepárense a escuchar mucha información de valor. Felipe, como dice Vladi, preséntate al mundo, cuéntanos de ti. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que siempre es una oportunidad importante el multiplicar los conocimientos. Y bueno, como tú comentabas, ¿no? Mi papá me trajo aquí hace 30 años, vi un lugar de ensueño, de crear futuro y bueno, poco a poco me fui enamorando del país. Cuando acabé la carrera decidí que a futuro quería vivir en República Dominicana porque era un lugar de oportunidades. Y bueno, tomé esa decisión hace 20 años, dejé mi despacho de abogado, dejé una fundación donde estaba trabajando y decidí pues ayudar a mi padre a desarrollar proyectos inmobiliarios aquí en la zona. Mi papá también había trabajado en transporte y la verdad es que vi esa oportunidad y vi un lugar todavía muy salvaje, muy poco desarrollado, pero con muchísimas oportunidades, con gente muy amable. Un lugar donde teníamos oportunidades de crecer, tanto yo como persona como el entorno, ¿no? Claro. Y en ese momento pues tomé esa decisión y también tuve esa responsabilidad de decir, bueno, esa información que yo pude recibir cuando era jovencito con el tema ambiental, me gustaría poderla trasladar a este lugar y a las personas que lo desarrollan, ¿no? Felipe, tú dirías que, comenzando así por una pregunta que me surgió mientras te introducías, ¿tú dirías que el hecho de ser un país, una isla, un país pequeño, un país no con tanto nivel de desarrollo,
¿nos ayuda a acelerar procesos de conocimiento en este tema o nos impide adoptar conocimientos y buenas prácticas y todo eso? Tú que vienes de un país de primer mundo. Bueno, como te digo, yo soy de Mallorca, que es una pequeña isla, que para que tengáis una idea, las Islas Baleares reciben 24 millones de turistas al año. Con lo cual, sí que te puede dar un ejemplo de lo que tiene que ser la sostenibilidad. Porque si recibimos 24 millones de turistas y no somos sostenibles, acabamos con los recursos. Por lo tanto, por eso, y gracias a Dios, tuve la oportunidad de estudiar no solo en Mallorca, sino en otros países. Estudié en Estados Unidos, estudié en Alemania, temas de sostenibilidad, porque en ese momento, pues, a los españoles, que éramos, como si dijéramos, los menos desarrollados de Europa, querían desarrollarnos en esa parte para que cuidáramos el entorno donde los alemanes, los suecos querían vacacionar. Claro. Por lo tanto, era muy importante ese traspaso de conocimientos. Y eso es lo que pasa cuando llegas a un país como República Dominicana, que es un país en desarrollo, no es un país subdesarrollado. Pero sí que tiene muchas oportunidades y también muchos retos, ¿no? Porque tienes que trabajar no solo con la educación básica, sino tienes que trabajar con políticos, tienes que trabajar con empresarios y tienes que cambiar una mentalidad que cuando llegué aquí me sorprendió mucho, que es el cortoplacismo, la inmediatez. Aquí todo el mundo quiere hacerse rico rápido, quiere ganar dinero rápido. Y la sostenibilidad es algo que va poco a poco. Claro. O sea, la sostenibilidad es a futuro. Entonces, ese choque de conceptos pues me cortaba, ¿no? Por ejemplo, yo cuando llegué hace 20 y pico años, hace 30 años que vine de vacaciones a ver a mi padre, me sorprendía, la gente tiraba las fundas de basura por los vehículos. Sí, era horrible. Pero todo el mundo. Sí. Entonces, yo quiero decir que eso ya no lo veo tanto. De vez en cuando te choca verlo, pero no lo ves tanto, con lo cual hemos ido avanzando mucho. O sea, yo soy siempre muy optimista, soy de los que ven el vaso medio lleno. Y en este caso veo que ha cambiado mucho la sociedad. Yo he trabajado en la parte educativa, he estado como profesor en Infotep, he trabajado 8 años y medio como profesor en UNIBE, dando clases de ciencia ambiental y turismo sostenible. Con lo cual, ese compromiso de educación también lo he desarrollado a través de una fundación que creamos que se llama Ecoturismo Responsable. Somos muchos miembros voluntarios que ayudan en la parte educativa, en las iglesias, en las escuelas, ¿no? Pero como decíamos, o sea, lo más importante es decir, es un país que tiene esos retos educativos. La educación básica no tiene en cuenta criterios ambientales, creo que es un fallo muy importante. Un hueco. Un hueco, sí. Un hueco muy negativo. Es negativo, pero yo creo que últimamente los últimos gobiernos, sobre todo este último, es mucho más consciente de que tienen que ser sostenibles. El turismo es el motor de la economía de República Dominicana y la materia prima de la República Dominicana es nuestro entorno y las personas, ¿no? Entonces, la sostenibilidad son 3 pilares: el económico, el ambiental y el social. Todos tenemos que hacer dinero. Sin rentabilidad no hay sostenibilidad. Eso es el primer paso que enseñamos en la universidad, me han enseñado a mí, porque todo el mundo quiere ser, yo quiero ser un romántico de cuidar el medio ambiente. Señores, pero si no ganamos dinero no podemos cuidar el medio ambiente. Entonces, la primera es ser sostenibles a nivel económico. El segundo paso es ser sostenibles con nuestro entorno ambiental, o sea, nuestros árboles, nuestros ríos, nuestras playas. Señores, no podemos seguir desarrollando proyectos inmobiliarios, proyectos hoteleros, sin que no cuidemos nuestro entorno, porque vamos a cuidar lo nuestro para que sigamos ganando dinero, pero ¿qué va a pasar con los que vienen luego? Se van a quedar sin recursos. Y un día nuestros hijos nos van a venir y decir, oye papi, ¿qué pasó? Tú no estabas aquí hace 30 años que teníamos hoteles y ahora no tenemos hoteles porque se fueron, porque los turistas ya no tenían lugares para visitar, nuestras playas estaban contaminadas. Entonces eso es un entorno peligroso para nuestro desarrollo. Y otra cosa que es súper importante, que es el desarrollo comunitario. O sea, por eso es el perfil económico, el ambiental y el social. Señores, el social es súper importante. O sea, nosotros cuando llegamos en turismo, el turismo crea muchas oportunidades de negocio, muchas personas que se puedan desarrollar, ganar dinero, pero tiene un impacto a veces negativo. Ahí está la prostitución, las drogas, el cambio de mentalidad de los jóvenes que quieren ganar dinero a corto plazo. Entonces, el turismo tiene que crear oportunidades de crecimiento social, no solo económico, ¿no? Felipe, wow. Otro capítulo más donde digo, tengo miedo de hablar porque lo que se ha hablado fue tan preciso, conciso y bien puntual. Se nota la pasión que hay detrás del tema como del cuidado del ambiente. Te quería retomar atrás, cuando llegaste aquí, de esos 20 años a hoy en día. Mencionaste que han habido cambios, pero a nivel
¿cómo se han manejado esos cambios? A nivel tanto en las instituciones a nivel de inversiones, el público, el local. Mencionaste algo positivo de que han habido pequeños cambios, eso es muy positivo. Pero aún así, fíjate, como tenemos la preocupación, pero es bueno saber de que se ha ido trabajando. Sí, al final cuando se desarrolla un polo turístico como este, de cero, tiene que haber una planificación. ¿Qué pasó? Que no hubo una planificación. Entonces hemos crecido de forma orgánica, desorganizada, sin control. Hasta hace poco solo teníamos un vertedero que era un botadero de basura. No hay logísticas integrales de recogida selectiva en los hoteles. Muchos hoteleros, y te hablo de paisanos míos, no han tenido en cuenta esos criterios ambientales en el crecimiento. ¿Y qué pasa? Que el medio ambiente no levanta la mano para gritar. ¿Y qué pasa entonces? Pues, ¿quién sufre en ese progreso desproporcionado y sin control? Pues el más débil, que es el medio ambiente, ¿no? Y ha pasado mucho que se han desarrollado lugares turísticos donde no se ha tenido en cuenta el entorno ambiental porque nadie lo protegía. Y muchas veces no lo protegen porque no lo conocen o porque no saben su importancia. Yo siempre les digo, a ver, si tú quieres algo, hay que conocerlo. Conociéndolo tú lo vas a querer y lo vas a proteger. Pero mucha gente, mucho dominicano, no protege su entorno porque no lo conoce y no sabe lo importante que es. Entonces, es un tema un poquito más intenso y más profundo, que es la educación básica del ser humano, ¿no? Nosotros no podemos solo aprender matemáticas, tenemos que aprender relaciones humanas, relaciones mentales. Estamos en un mundo donde cada vez hay más problemas de temas mentales, de los niños que no se sienten identificados, de los niños que se refugian en un teléfono, simplemente porque están perdidos. Pero si nosotros marcamos unos parámetros de educación integral, holística del individuo, pues creo que muchas cosas las vamos a poder solucionar. Y como el tema de los empresarios, que estábamos hablando, ¿no? Muchos empresarios han desarrollado proyectos a corto plazo también. O sea, ganar dinero, desarrollarlo y salir, ¿no? Los que somos de aquí, yo me siento más bavariense que español porque llevo prácticamente más años aquí que en España. Me siento responsable, ¿no? Y me duele mucho cuando oigo un extranjero que no lo cuida. Pero te voy a decir otra cosa que me duele mucho más. Nosotros tenemos puntos de reciclaje, botellas de reciclaje en toda la zona. Tenemos también, por ejemplo, aquí en la planta de reciclaje en Ecoservice, tenemos puntos de reciclaje y el 80% de las personas que traen el material reciclado a la planta son extranjeros. Sí, no lo dudo. Y eso duele mucho. Y creo que es por un tema de que nos falta educación. Y te lo digo por mí, nos falta que nos llegue la información del cómo hacerlo. Muchas personas, yo estoy segura, muy segura, de que muchas personas quieren hacerlo y tienen esa gran interrogante: ¿cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿A qué hora lo hago? ¿Cómo empezar? Cuando hablaste sobre la sostenibilidad, hablaste sobre un elemento que yo creo que es crucial porque, como dijiste, sin dinero nada prospera y nada avanza. Y creo que un tema que puede detonar en la gente ese amor por el cuidado del medio ambiente, cómo la sostenibilidad afecta a la parte económica, cómo tú puedes, incluso con los pilares de la sostenibilidad, el reciclaje, el reusar y todo eso, puedes lograr una sostenibilidad económica. Claro, o sea, el ser sostenible es rentable, es otra de las cosas, ¿no? Porque el ser sostenible, ¿qué te hace? Te hace cuidar tu entorno, cuidar tus recursos, te hace ahorrar, porque ahorras energía, ahorras agua, ahorras recursos necesarios, tienes menos riesgos. Una empresa que sea sostenible tiene menos riesgos que otra que no lo sea. Tienes mejor visión externa de tu compañía. Tus colaboradores quieren trabajar en una empresa sostenible. O sea, si yo tengo una empresa sostenible, mis empleados van a pensar, o mis colaboradores van a decir: oye, yo quiero trabajar en esta empresa porque cuida mi entorno, cuida a mis hijos. Entonces es un tema también de inclusión, ¿no? De decir: oye, esta es una empresa más mía porque cuido el entorno. Entonces la sostenibilidad es súper rentable a nivel de marketing, a nivel de imagen, incluso a nivel financiero. Tú sabes que en Estados Unidos, por ejemplo, las empresas que son certificadas con sostenibilidad pagan menos intereses en sus tasas, pagan menos menos tasa de seguro, tienen subvenciones del Estado, tienen exenciones fiscales. Entonces, ser sostenible es el mejor negocio que pueden tener. Una empresa verde, una empresa certificada, tiene una mejor exposición a sus clientes. Los clientes cada vez son más responsables. En las redes sociales ven que una empresa tiene una trazabilidad social y dicen: bueno, yo quiero tener este producto. ¿Por qué? Porque está dentro de un entorno social y de protección ambiental. O sea, es súper rentable ser sostenible.
Y no solo eso, que sea rentable, sino que estamos viendo que nos estamos enfrentando a una nueva generación que lo valora bastante. Sí. O sea, ya nuestras generaciones y las que van hacia atrás de nosotros no tuvieron la oportunidad de tener tanta información, de entender lo que estaba pasando con el medio ambiente, porque simplemente, de alguna manera, tampoco entendían que la naturaleza... muchas cosas que pasan son producto de las fallas que hemos tenido como humanidad. Hoy día sí sabemos que la naturaleza no está pasando factura. Entonces, eso está llegando a la generación que nos sigue. Y esos niños que tú dices que dentro de 20, 30 años te van a decir, papá, ¿qué hiciste? Yo creo que hoy día están diciendo, yo voy a hacer, porque yo sé que papá no tuvo la educación, no tuvo la formación o la preparación para hacerlo. Y esta generación valora muchísimo lo que tú dices y es lo que hace, porque este es el futuro, para allá vamos. Es para esta gente que nosotros estamos trabajando hoy día. Entonces, ellos valoran mucho lo que se hace en función de esto. Y tú lo ves, o sea, hoy día los jóvenes, los niños son muchísimo más conscientes que nosotros sobre el medio ambiente. Totalmente, o sea, mira Greta, ¿no? El famoso ejemplo de Greta, que ella dijo, yo no voy al colegio hasta que mis políticos no tengan compromiso con el medio ambiente, porque están jugando con mi futuro y los han enfrentado. Entonces, nos encanta mucho en la Fundación trabajar con proyectos educativos, ponemos botellas estas de reciclaje en los colegios, se llenan el doble de rápido en los lugares donde hay niños que donde hay gente mayor. Increíble. En Downtown, por ejemplo, en el sitio del fútbol, tenemos una botella que semanalmente la tenemos que ir a retirar. Tenemos en varios colegios, yo que sé, en la segunda milla, en muchos colegios privados, públicos, donde el reciclaje de los niños es una prioridad. Traen los reciclables de su casa. Entonces, los niños tienen ese entorno y son mucho más conscientes y tienen mucha más información de lo que teníamos nosotros hace 30, 40 años, ¿no? Claro, y para que los que nos ven y nos escuchan y no saben de qué se tratan las botellas, son unas botellas de metal grandotas, gigantes, que tienen un hueco para entrar botellas. Y es la manera de incentivar a las personas al reciclaje, que me encantó. Para la primera vez que lo vi, ya llevas varios años con ese proyecto. Es un proyecto que... súper novedoso. Y... Lo fui desarrollando porque fui de viaje de mochilero por Colombia, por Ecuador, y como me encantan los temas ambientales, veía que en las gasolineras había unas pequeñas cajas donde la gente las tiraba. Y dije, no, pero tenemos que hacer algo diferente. Luego fui invitado en un proyecto de Naciones Unidas, estuve en París. Y con ese proyecto también vimos otros proyectos de otros países donde había uno que tenía una forma de pez, donde tiraban el plástico. Entonces dijeron, no podemos mezclar la idea del plástico con el pez. Entonces yo volví otra vez al tema de la botella. Y la botella la diseñó mi papá es ingeniero y, como te digo, pues tiene mucho tiempo libre y empezó a estudiar cuánto tenía que caber en la botella, qué capacidad tenía que tener y que tenía que ser basculante, porque la botella tiene que ser fácil de vaciar, ¿no? Claro. Hicimos una botella que la tenemos registrada, que tiene la capacidad hasta 1000 botellitas. Entonces es muy fácil contabilizar cuál es el impacto de la huella de carbono, cuánto espacio de vertedero estás ahorrando, cuánto CO2 no emitido, cuánto agua no contaminada, muchísimas variables, ¿no? Que tienen que ver con los impactos, cuánta energía no consumida. Entonces, ¿qué pasa? Que hicimos una botella estándar que la tenemos tenemos 36, tenemos hasta en Miches, en Puerto Plata, en muchísimos lugares, donde esa botella es un ejemplo, ¿no? Es decir, oye, la gente puede venir y las apadrinan. Hay empresas que me dicen, Felipe, yo quiero apadrinar una botella. CP me apadrinó varias botellas. O sea, muchas empresas, por su voluntad, quieren apadrinar una botella porque quieren ligar la imagen y desarrollo de su marca a un proyecto que ya tiene una trazabilidad de impacto, ¿no? Y medible, ¿no? Que lo más importante también es algo que yo también hago un poquito de coaching empresarial a compañeros y hablamos mucho de eso, ¿no? De los resultados, ¿no? Y digo, las personas mienten, las palabras mienten, pero los resultados no mienten. Claro. Entonces hay que trabajar mucho en esos resultados y medirlos, porque cuando tú mides un resultado lo puedes mejorar. Si no es, ¿cómo lo haces? Bien, un poquito bien, algo bien, pero si tú lo mides tienes una forma de mejora. Felipe, pregunta, a nivel ya local, Punta Cana, hoy en día, ya te mencionaste que, por ejemplo, esa contribución de ustedes con el tema del reciclado de las botellas, hay varias empresas que se han acercado a ustedes, pero la realidad de Punta Cana, con todos estos nuevos proyectos que están saliendo, nuevas plazas comerciales y demás, centros educativos, a nivel educativo y de aportación, ¿cómo está el factor reciclaje aquí en Punta Cana? Bueno, yo creo siempre que la gente toma decisiones o actúa en función de dos P's.
el palo o el premio. O a la mala o a la muy buena. Eso es. Entonces, nosotros siempre hemos pensado que, bueno, el palo tendría que venir del gobierno, es muy complicado, no hay recursos, es complicado. No hay voluntad, yo creo que recursos hay de sobra, sí, pero no hay voluntad para destinar recursos a lo que Pero debemos. A nivel de premios, pues nosotros creamos nuestros sellos verdes, creamos nuestros premios verdes, nosotros cada año hacemos la entrega de nuestros premios verdes. El año pasado lo hicimos en una plataforma flotante de Fernando, que tiene ahí en la zona de Laguna Bávaro, un lugar muy bonito también que tiene en donde está Bibijawa, que tiene una acuática y una fundación que colabora con nosotros que se llama Arrecife Bávaro. Súper importante apoyar este tipo de proyectos donde todos nos combinamos, ¿no? Pero lo más importante de esto es decir, oye, cuando esto pasa, cuando estas situaciones de que de repente te llaman y te dicen, oye, hay lo de los incendios y tal, es que todos tengamos un poquito de conocimiento, claro, y todos podamos apoyar. Entonces, como decíamos, o el palo o el premio. Señores, hay que coger a esa gente que hace las cosas mal, multarlos, porque también es un ejemplo muy importante. Si no hay un régimen de consecuencias, lamentablemente sufre el más débil, en ese caso el medio ambiente, volvemos otra vez, pero a nivel de premio, pues, oye, todo el mundo quiere que le pongan un premio, un sellito, oye, nosotros tenemos un proyecto ahora también que estamos trabajando en una app para premiar a las empresas, a los individuos que vengan a traer materiales reciclables y que las redes sociales se encarguen también de darle esa visibilidad, ¿no? Entonces, el premio también es la visibilidad que tú puedes hacer, ¿no? Y para eso están, pues, equipos de marketing tan importantes como los que tenéis y gente que valore y que quiera estar en la lista de los buenos y no en la lista de los malos. Claro. Felipe, cuando yo llegué a Punta Cana hace casi 17 años, yo recuerdo que me impactó mucho y me llamó muchísimo la atención que aquí se reciclaba, que aquí la basura se dividía. Sí. Y yo tenía esa costumbre. Sí. Esa costumbre se fue perdiendo, se fue diluyendo, llegó un punto en el que ya, bueno, claro, yo me fui moviendo del lugar donde vivía. También tiene mucho que ver dónde vives, qué área protege más, qué área cuida más. No voy a decir el área para no hacer que nadie se sienta ofendido. Atacado. Pero saben. Ni atacado. Nadie quien aquí sabe. Si todos sabemos que un lugar lo puede hacer, todos los demás pueden hacer lo mismo. Pueden hacerlo, claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde nos perdimos? ¿Fue el crecimiento que nos hizo perdernos? Y sobre todo, para que no se me quede la pregunta que le sigue. Primero me gustaría saber, en tu opinión, qué pasó. Y luego, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo un residencial en el que yo vivo? Porque aquí hay mucha gente que yo estoy segura que nos está viendo y nos está escuchando que tiene esa grandísima pregunta. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, yo quiero que tú abordes directamente ese tema, ya hablando de aquí, de nuestro destino, de nuestra zona, y ojalá que sirva para otros destinos y otras zonas de nuestro país. Bien, eso es una pregunta que es delicada porque toca dos puntos. Toca el tema económico y el tema político. Sí. Tiene que haber una voluntad política para que eso suceda porque hay un costo. O sea, no es lo mismo que un señor coja toda la basura junta y se la lleve, eso no tiene tanto costo, que un señor venga, recoja el plástico, el cartón, el material con un camión que no junta todo el material, traerlo a una planta. Hay unos señores que lo tienen que separar. De ese material hay material que es valorizable, hay otro que no. Con lo cual, el valor del material no cubre el costo operativo. La gente dice, porque tú vas a recoger una botella. A mí recoger cada botella me cuesta un dinero. O sea, no es que el valor de las botellitas me cubra el mandar un camión con 3 personas, pagar unos impuestos, o sea, pagar un gasoil que cada día es más alto. Por eso las empresas, en muchos países, ese tipo de empresas están subvencionadas. ¿Por qué? Porque el costo operativo de mantener una empresa de reciclaje no lo cubre el material. O sea, yo voy a recoger el cartón, el plástico a un hotel y a mí me tienen que pagar un poco por ir a buscar ese material, porque si no, el valor del cartón o del plástico no lo hago. O sea, no cubre el costo operativo. Entonces, eso es una verdad incómoda del reciclaje. La gente se piensa, no, porque este se está haciendo de oro, porque coge algo que nadie quiere y lo convierte en algo que tenga valor. Pero ves a buscarlo en los lugares, conviértelo, sepáralo, compáctalo. Aquí tenemos, tú has visto, personal, tenemos máquinas, nuestra empresa está certificada con la ISO 9001 y 14001, hay ingenieros ambientales. O sea, el costo de hacer las cosas bien existe. Sí. Eso sí, puedo tener un señor en un campo sin pagar electricidad cogido a un cable y sin ningún tipo de control empezar a compactar material. A lo mejor le va mejor a nivel económico, pero el impacto no es el que queremos, ¿no? Nosotros queremos crear crecimiento, que esta empresa pague impuestos y que salir un poquito de la informalidad, ¿no? Que eso es lo que pasa. Y lo que tú decías, ¿por qué ha cambiado eso? Bueno, pues porque hay residenciales que han tenido esa prioridad
de que, oye, voy a asumir el costo de lo que se llama la recogida selectiva y yo me voy a comprometer con este resultado y lo voy a medir y lo voy a utilizar como herramienta de marketing, o simplemente no le doy importancia. Y sigo con la corriente. Y sigo con la basura toda junta, que venga un señor y que se la lleve, y lamentablemente muchos señores que se la llevan no la llevan a un lugar autorizado, con lo cual la botan en un campo, luego esa basura acaba acumulada por muchos años, luego de repente aparece una que se llama autocombustión, que es que esa materia está en descomposición, se junta con el calor, la sequedad del ambiente y de repente aparecen fuegos por todas partes. Y me preguntan, oye, ¿por qué hay tantos fuegos? Bueno, porque hay una muy mala gestión de los residuos. O sea, se han limpiado solares que habían dejado abandonada muchísima basura, todo el mundo quiere vender sus solares, hay solares por todas partes y la gente limpia un solar y tira la basura al lado del otro. Con lo cual esa basura se acumula y se crean fuegos espontáneos. No es que todos los fuegos hayan sido intencionados, sino que muchos han sido intencionados por gente que quiere limpiar el solar y no sabe cómo hacerlo, y otros porque hay basura por todas partes. O sea, son muchas cosas. Mire, hay algo que a mí me gusta ponerle sombrero a cada quien. Es muy fácil tú decir el gobierno o las empresas son responsables, cuando la responsabilidad es de todos. Claro. Ahí seamos honestos con algo. El tema del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, son temas de valores. Es algo muy personal. Sí. El ser humano, el dominicano, en general, todo el mundo, cuando se empieza a preocupar, me imagino que cuando lo humo, todo el mundo aquí fue el más eco-friendly. Cuando se hicieron los humos, aquí todo el mundo fue eco. Esa semana se recicló, se limpió, se organizó. No, yo participé en grupos que yo escuchaba gente decir cada cosa que yo decía, bueno. Hay grupo de firma y demás, pero eso fue la emoción del momento. Lo que usted mencionó, la consecuencia que estaban viviendo en ese momento, de que los residenciales, las mujeres con los hijos, el humo en su casa entrando. Déjeme decirle, no sé si se dieron cuenta que después de muchos días, anoche había mucho humo en Bávaro. Sí, hubo una noche de estas que Anoche. Yo estuve fuera de mi casa anoche. Y cuando salí de un lugar para mi casa, eran tipo 12:30, 1:00 de la mañana, y había una humareda fuerte anoche. O sea, que sigue. Pero precisamente ese tema, Paola dice, hay mucha gente que sí se pregunta, ok, ¿cómo yo puedo empezar? Todo depende de la decisión que usted ponga en hacer las cosas. Y eso no quita, que de qué me vale clasificar mi casa si eso llega al camión y lo mezclan todo y lo botan. Pero la educación empieza en la casa, con usted mismo. Los pequeños cambios que usted hace van aportando poco a poco. ¿Y cómo nosotros podemos medir y controlar las empresas? Siendo exigentes, ¿qué es lo que está pasando con el público? Como usted mencionó, a nivel de marketing, de mercado, el cliente hoy en día es mucho más exigente. Nosotros como clientes debemos exigir a las empresas, todos los lugares que nosotros consumimos, que sean responsables. Eso pasa con todos los productos. Tú vas a comprar un residencial, que las preguntas tuyas, ¿cómo tratan la basura acá? Debes tener esas cuestionantes para saber de qué forma estás cuidando. Y esa es una forma de nosotros poder aportar y manejar que se maneje toda esta situación. Porque es muy fácil todo el tiempo. El Estado, la empresa privada. Es como, montándome en eso mismo que estaba planteando Vladi, como lo hemos dicho, hay muchos factores involucrados, como en todo, porque hay que ser realistas. Siempre va a estar involucrado el sector público, el sector privado y la sociedad. Esa es la realidad. Pero como dice Vladi precisamente, sí, es verdad, tenemos niños más preocupados, porque gracias a Dios, de alguna manera, el exceso de información que hay en línea al que ellos tienen acceso, pues ha aportado a que ellos se preocupen más. Claro. Pero si tú como padre no guías ese interés y no lo apoyas hacia acciones, exacto, y no lo apoyas, todo lo contrario, lo toman como, ay, qué lindo, y no lo hacen progresar, no lo hacen avanzar en términos de educación. Tanto como adultos nos tenemos que educar, y como dice Vladi, un tema que él ha mencionado varias veces, Felipe, es el tema del marketing. Me sorprende mucho cómo tantas empresas que no requieren, como el caso de CEPEN, lo utilizo a menudo como ejemplo, CEPEN vende un servicio básico. CEPEN va a vender luz. Haga o no haga marketing. O sea, porque necesitamos energía eléctrica. Primera necesidad, sí. Eso es de primera necesidad. El tema no está en eso. El tema está en la imagen que proyecta CEPEN sobre su empresa. La responsabilidad social. Exacto, es un tema de responsabilidad, es un tema de imagen, es un tema de reputación. Y me gustaría que más empresas empiecen a entender lo importante que es la reputación en términos de negocio. La reputación se materializa en dinero. Y esa es una realidad, no solo a nivel de clientes, sino incluso a nivel de inversiones, de sociedades. O sea, la capacidad que tiene una empresa con una reputación
buena, una reputación que cale socialmente, de crecer, es enorme, incluso internacionalmente. Sí. Entonces, es importante lo que dice Vlad, y sí, tenemos que ser exigentes. Y también las empresas darse cuenta de lo valioso que es ser responsable en este sentido. O sea, con todas estas inversiones y todo este proyecto, ahí me quedo. La pregunta, hay una pregunta que hemos estado como malavariando. Ok, sí, obviamente, que estamos viendo que hay muchos residenciales, sí, muchos proyectos. ¿Qué tanto acercamiento han tenido? ¿Preocupaciones? ¿Cómo han tenido acercamiento? Claro. Bueno, como hemos dicho, ¿no? Yo llegué aquí que había 5.000 personas y ahora hay 200.000. O sea, imagínate. Entonces sí que yo he visto que uno de los factores más importantes es el crecimiento urbanístico. No ha habido mucho control, ya hay a través del ayuntamiento pues nuevos planes de manejo, hay buenos desarrollos a nivel un poquito más de control, pero al final trabajamos con personas que lo que quieren es ganar dinero a corto plazo. Entonces, lo que hemos creado, por eso en Ecoservice no solo damos servicios de soluciones ambientales, sino hemos creado un proyecto que se llama EcoHomes, que es para ayudar a desarrollos a ser sostenibles, porque mucha gente me dice, oye, ¿y cómo hago que mi desarrollo sea sostenible? Señores, hay unas certificaciones especiales para residenciales, hay unas certificaciones para construcción sostenible, donde aunque sea un poquito más caro construir, luego vas a tener menos gastos de mantenimiento, vas a tener menos impactos al medio ambiente. Entonces, al final, construir de forma sostenible es rentable. Nosotros trabajamos con un sistema que se llama BIM y una certificación que se llama LEED, que son certificaciones internacionales de construcción sostenible, donde tienes menos consumo eléctrico, tienes menos gastos de mantenimiento, utilizas energías renovables y al final todo eso es un ahorro. Es un ahorro para el bolsillo y es un ahorro para tu entorno. Entonces, ¿qué pasa? Que hay residenciales donde ya lo han visto no solo para ahorrar, sino para mercadearse. Claro. Pero también nos encontramos con otros que dicen, bueno, yo voy a decir que soy eco y voy a poner... Y salen por ahí. Sí. Entonces, eso yo sé que vende y lo voy a poner eco. Entonces, lo que hemos hecho, hemos creado una campaña que es cuidado con el eco-washing. El eco-washing es el lavado de la palabra eco. Entonces, realmente, si tú eres eco, mídete. O sea, tú dices, yo soy eco. ¿Por qué? Porque tengo energías renovables, porque tengo un sistema de captación de agua pluvial, porque tengo un plan de manejo de separación de residuos en origen, porque tengo menos impacto, porque tengo un sistema de evaluación energética. Cualquier cosa que tú tengas, o utilizo materiales reciclados, o utilizo también proveedores locales, porque también la sostenibilidad es ayudar al entorno. Sí. O sea, yo no voy a traer algo de China si tengo a alguien aquí en República Dominicana que me lo pueda hacer, con lo cual tengo menos impacto de traslado y ayudo a la comunidad, ¿no? Eso es parte de la sostenibilidad. Entonces, es muy importante eso. EcoHomes ha nacido o nace de la realidad y la necesidad de que aquí en la zona tenemos que empezar a pensar de que si hay 200 proyectos en marcha, tienen que tener un plan de manejo de residuos, tienen una política ambiental, tienen que tener personal que sepa cómo va a funcionar ese proceso y que busquen esa certificación, porque no les va a ayudar solo a vender, sino a que su operación como residencial sea mucho más limpia y tenga menos impacto. Y los clientes, como tú dices, son mucho más conscientes. Si tú vas a una inmobiliaria y ves que hay un sello verde, le vas a preguntar, oye, ¿y cómo funciona el sello verde? Ah, pues yo quiero que me manden mensualmente la huella de carbono de todo el material que hemos reciclado. Eso lo hacen. Entonces, eso te da puntos y eso vende. Eso da, hay bueno que sepan que a nivel de marketing, de publicidad, estos son elementos, son factores que te posicionan en la mente del consumidor de una manera muy positiva, que te va a influir a la hora de decisión de compra. De decisión de compra como también de recomendar. Creo que tiene que hacerse de moda, básicamente, ya como tú mencionas, que vean el valor. Si lo vamos a terrenos comerciales, que vean el valor comercial que tiene que una empresa sea sostenible, que sea eco y que tenga cómo demostrarlo. Sí, eso iba a decir que me surgió ahora esta idea, tal vez convertir esos puntos que tú acabas de decir en una especie de cuestionario, porque muchas veces el consumidor no sabe qué preguntar, porque como tal vez no tenemos el conocimiento, y eso es una forma de presionar a los desarrolladores inmobiliarios a que se enfoquen en el tema, porque realmente eso tiene mucho impacto a largo plazo cuando un desarrollo no es sostenible. Total. Me gustaría incluso que tocaras ese tema de los impactos que trae. Bueno, de hecho ya hay varias desarrolladoras muy grandes aquí en la zona, que tampoco voy a hablar de nombres, pero ya se han certificado con eso. Cada vez que hacen un proyecto nos piden a nuestros ingenieros ambientales que les hagamos un plan de manejo de sus residuos
cuál es la mejor vía de manejar sus residuos. También quieren medir sus impactos a nivel de agua, cuánto están tirando, cuánto energía están consumiendo. Quieren ahorrar también en material de construcción. Hay una constructora ya que está trabajando con materiales reciclados en su obra. O sea, tú sabes la cantidad tú fíjate cuando hacen una obra que tiran el material en cualquier lado. Sí. Nosotros hemos traído unos camiones de Estados Unidos que son unos camiones tipo roll-off, que dejan una caja, como la que veis aquí gris, dejan eso en la obra y cuando eso está lleno se lleva al vertedero. ¿Por qué? Porque si no lo que hacen es lo tiran al lado de la misma obra. Y las obras son sucias. Lo más bonito es ir a ver una obra limpia. ¿Por qué? Porque tú te llevas a un cliente y ves que todo está organizado, que el plástico está en un sitio, que el cartón está en otro, que los propios trozos de blocks que ya no se utilizan se pueden moler y se pueden utilizar para crear pavimentos. Sí. El vidrio se puede utilizar para hacer pavimentos. Entonces, oye, es una economía circular. Sí. Antes nosotros consumíamos algo, lo utilizábamos y cuando ya no lo necesitábamos se moría. Ahora no. Ahora la economía es circular. Ahora nosotros utilizamos algo, ya no nos sirve, lo transformamos en algo que pueda volvernos a servir. Eso es la economía circular y señores, esto ya es un poquito más grande de lo que estamos hablando, pero tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con los recursos en el planeta. El planeta que tenemos ahora mismo ya no damos suficiente como para utilizar esos recursos y necesitaríamos prácticamente casi 2 planetas para las personas que estamos viviendo aquí. Hay una Agenda 2030 que se dice que tiene la idea de cambiar ese concepto para que seamos menos personas y toda la historia. Pero ahora mismo somos muchas personas con los mismos recursos. Entonces, tenemos que cambiar nuestro paradigma de economía de utilización lineal y volver a una economía de que todo lo volvamos a reutilizar, recuperar, reparar, porque nosotros ahora, incluso la moda, ¿no? Nosotros utilizamos algo y es moda lo que le llaman low cost y fast fashion, ¿no? Que la gente lo utiliza y ya no lo tira. Pero ¿y qué pasa cuando tú lo tiras? Mucha gente no se pregunta, ¿qué pasa cuando tiro una botellita? ¿Dónde va? Cada botellita de plástico, que ustedes han visto camiones entrar todos los días aquí, nosotros recuperamos más de 300 toneladas de plástico al mes. 300 toneladas de plástico al mes, si yo los tirara ahora mismo en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, lo llenaría. Esto es lo que yo recojo, una pequeña empresa chiquita en Bávaro. Pues imagínate el impacto que nosotros tendríamos. Todas esas botellitas están hechas ¿de qué? De plástico y el plástico está hecho de petróleo. ¿Qué pasa? Cuando estas botellitas se descomponen, se crean microplásticos y ya estos microplásticos están en el aire, están en nuestro agua, están en nuestros ríos, en nuestros mares. Ese microplástico se lo comen los animales, nos lo comemos nosotros y se llama bioacumulación. Nosotros, parte de nuestro cuerpo ya es plástico. ¿Por qué? Porque nos hemos ido bioacumulando de todos esos residuos, ¿no? Entonces, el reciclaje es muy difícil, es muy costoso y por eso la gente pues, sabe que tiene un costo y bueno, que lo haga otro, ¿no? Pero hay una responsabilidad grande porque ese plástico, el que lo genera, ahí entra lo que se llama responsabilidad extendida del productor. O sea, Coca-Cola no vende solo la Coca-Cola, vende el plástico. ¿Qué hace Coca-Cola con esos millones de botellitas que están tirando? Hay una responsabilidad extendida, hay un programa que se está trabajando en este país para recuperar ese material y si tú metes 100 millones de botellitas en un mercado, tienes que ser responsable de esa recuperación, porque si no, estás creando un pasivo ambiental y no lo cubres. No lo cubres. Una pregunta que yo quisiera hacerte, Felipe, y que desde el día que pensamos en ti no se me quita de la cabeza. Con relación, volviendo un poquito atrás al tema de los incendios, yo sé, y así como vi muchas personas hablando mucha tontería, también escuché muchas personas y sentí muchas personas muy preocupadas y muy queriendo saber qué hago. Yo entiendo que ya reaccionar a lo que ha pasado no es la solución, porque ya hay un origen. Entonces, este origen yo entiendo que no podemos seguirlo perpetuando, que ese origen nunca deje de ser un origen, o sea, tenemos que eliminarlo. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones que tendrías tú para todos nosotros, para todo el que nos escucha, para todo el que nos ve, para evitar que esta situación siga proliferándose? Eliminemos de la ecuación a los dueños de los solares, porque ya ese tema está más que claro, el manejo de la basura en esos solares, pero esa basura a esos solares baldíos no llega sola. Claro. Llega porque nosotros somos producto de esa basura. ¿Cuáles serían las recomendaciones para que toda la gente que está preocupada hoy día de que esto no continúe cada año, cada mes, cada semana, para que cada quien vaya aportando su granito de arena? Si hoy comenzamos, dentro de 4, 5, 6 años, no sé cuánto tiempo, no vamos a tener que estar hablando de esto.
Yo creo que es muy importante esa cuestión porque entra en otra vez el origen de dónde viene la ecología, claro, ¿no? La ecología tiene la idea o el propósito de conservar, ¿vale? Correcto. Conservar quiere decir cuidar, no quiere decir que lo prohibamos. O sea, eso es otra cosa que es la diferencia entre lo que es preservación y lo que es conservación. Eso es otro tema. Pero, ¿qué está pasando con lo que tú me decías, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros desde mi casa cambiar eso? ¿Y sabes cómo lo cambiamos? Con la primera R. ¿Conocéis la R? La primera es reducir, la segunda es reutilizar y la segunda reciclar. Si yo reduzco mi consumo, contamino menos. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar? Pues en planes de diseño de construcción de casas que tengan menos residuos. Yo mismo, cuando voy al supermercado, decir, oye, ¿cuánto packaging tengo? ¿Por qué escribo y no digo qué está pasando con que me están poniendo las manzanas individuales con una de esto de plástico? O sea, la primera es reducir, reutilizar y por último reciclar, ¿vale? Pero la primera R de reducir significa consumo responsable. O sea, yo consumo responsable. ¿Qué quiero decir? Pues que pienso lo que voy a consumir y por lo tanto voy a saber lo que voy a luego generar como residuo. Entonces, la primera siempre es reducir, es consumir responsable, pensar lo que estoy utilizando, pensar a quién le estoy comprando. Y si nosotros somos responsables en el consumo, te puedo asegurar que todo el mundo se va a querer poner en el lado verde. Porque si yo entre elegir a una empresa que se preocupa del reciclaje y de la disposición de los residuos, tengo esa empresa o tengo otra que no se preocupa, voy a elegir esa. Entonces, el consumo responsable va a ser lo que nos va a cambiar ese modelo. La parte de reducir, para que no se malinterprete, no estamos diciéndole a la gente, reduce tu consumo, come menos, bebe menos, no. Responsable. Es eso, es pensar sí, un poquito antes de. La parte de reutilizar, ¿cuál sería la mejor práctica de reutilizar en casa? Mira, por ejemplo, tú llevas una botellita donde esta botellita no es plástica, tú lo que haces es que la rellenas. Sí. Entonces, esta botellita puede ser una tan bonita como la que tienes o puede ser una misma botellita que la has guardado y la vas utilizando muchas veces. Yo tengo que contar muchas historias, ¿no? Y he aprendido de gente muy humilde, ¿no? Por ejemplo, mucha gente se lleva galones utilizados porque los utiliza luego para hacer jabones en su casa o hacer muchas cosas. Otra de las situaciones que tenemos también, por ejemplo, es que yo he encontrado mujeres que trabajan en los hoteles que les ha impactado tanto esas charlas. Nosotros a través de la fundación damos charlas en los hoteles educativas, ¿no? Para que la gente se pare, y me he encontrado mujeres que trabajan en ama de llaves que dicen, no, yo vengo desde San Juan de la Maguana con los residuos de que yo tengo en mi casa. Cada vez que yo vengo al hotel, cada 15 días, me traigo los residuos de San Juan de la Maguana. Y esto lo he visto en varios hoteles. O sea, que no es la educación, es la voluntad, lo que tú decías, ¿no? Claro. Está en esos valores, ¿no? Esa mujer recibió esa comunicación que nosotros le dimos y yo me la encontré al cabo de unos años en otro hotel. Me dijo, usted me contó eso. Y sus compañeras me lo decían, sí, la señora no nos deja ni sentar cuando vamos en la guagua porque lleva su funda de botellitas. Eso yo lo he visto. Entonces, si esa señora de San Juan de la Maguana puede, ¿por qué tú, que vives aquí en un entorno idílico, no eres capaz de tomar esa iniciativa? Es un tiempo, como decíamos, de procesos. También encuentras gente que busca eso, ¿no? El que me da igual, ¿no? El que me da igual lo ves muchas veces. El otro día nosotros tenemos una situación muy grave que incluso hemos mandado a Salud Pública a recibir cursos aquí porque ellos mismos no sabían lo que estaba pasando. Es que la gente utiliza el aceite usado de la cocina, nosotros lo recuperamos para hacer biocombustibles o hacer un tipo de alimentos para animales. Pero ¿qué pasa? Que el aceite ha subido tanto de valor que ahora hay gente muy avispada, pero con muy poco compromiso con la salud y su entorno, que lo que hacen es recuperan ese aceite, se lo compran en los restaurantes a recolectores informales que van con una camioneta pequeñita de estas así sin permisos. ¿Qué pasa? Este aceite usado de la cocina, que ya está quemado, que es el aceite negro que ya se ha puesto negro, que es una estructura molecular de la soya o de tal, se ha transformado en una resina, o sea, algo totalmente cancerígeno, le ponen una pastillita que lo filtra y lo deja otra vez amarillo y se lo vuelven a vender a la gente pobre. Ah, Dios mío. Y eso está pasando aquí, pero está pasando aquí en muchos. En España tuvimos un problema que se llama el aceite de colza desnaturalizado, donde murieron 8.500 personas por utilizar aceite que ya no tenía las características de aceite vegetal, pero se le vendían porque era mucho más barato. Y pensaron que eso no iba a traer ninguna consecuencia. Señores, eso es cancerígeno. Y eso está pasando en nuestro entorno. Camionitos, ¿cuántas veces veis un camión que va recogiendo como todo lleno de grasa, recogiendo aceite? Yo tengo ese permiso porque
porque tengo una planta de distribución y porque garantizo mi destino final. Pero aquí la gente no se pregunta qué hace con los residuos. O sea, aparece un restaurante de lujo aquí y yo el otro día en un restaurante de lujo veo un camioncito. No, es que el cocinero lo está vendiendo y se ganan sus chelitos. Y digo, pero tú eres el dueño de este restaurante y tú tienes que preguntarte, eres el generador de este residuo y tienes que preguntarte, porque si no, yo ahora mismo te hago una fotografía y le digo, mira, el señor que es el dueño del restaurante le da igual dónde vaya su aceite y este aceite está contaminando personas que lo están comprando en Verón o en otros lugares y se están contaminando. Señores, todos somos responsables. No podemos decir, no, esto no es mío, esto ya no es mío. Tú has generado un residuo, tú eres responsable. Totalmente. Wow. Y vuelvo y digo, yo no tenía idea de que hay detrás. Hay muchas cosas que no sabéis, pero que tampoco podemos ser tan alarmistas, ¿no? Yo soy ambientalista y mucha gente me viene y le gusta el morbo. Oye, ¿quién hace mal las cosas? Yo no juego a este juego. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es crear conciencia entre todos. Claro, y no señalo, no apunto directamente. Pero sí que es verdad que mucha gente no tiene el conocimiento, no sabe que se hacen las cosas mal, pero tampoco preguntan. Entonces, yo prefiero no saber nada. Saber. Yo creo que es importante ese punto de generar la pregunta, de generar la cuestionante a la gente. Pregúntate a dónde va eso. Como él decía ahorita, somos muy cortoplacistas. O sea, ¿por qué tú nada más te quedas en esta primera capa cuando la tercera, la cuarta o la quinta te van a impactar en el retorno? Que creo que eso es lo que a la gente se le olvida. Sí, si no hubiera un impacto, yo lo entendería, pero sí hay un impacto residual de lo que sea que uno haga. El dominicano, creo que eso lo hablamos, no sé si fue con ustedes, pero, sí, con el amigo tuyo con el tema de las algas. Al dominicano, mientras le deje cuarto y le dé para su bebida a los fines de semana y le ayuda a satisfacer cierta necesidad inmediata, ahí se mete. Sí. Lo que hablamos con el tema de las algas, o sea, que no aparezca un ingenioso que le encuentre un valor a la sala, que le saque al sargazo, que le encuentre un valor, nadie le va a poner atención. Que lo tiene, ¿eh? No, ese mismo día nos dieron varias explicaciones. Yo lo tengo aquí como punto para preguntarle a Felipe sobre el tema del sargazo. Y como el punto era ese, es que aquí una forma de usted quiere aportar, sea exigente, investigue, pregunte, evalúa. Ahora, está bien que mencionamos que eso es para anunciar la culpa simplemente que al Estado y al sector privado. Ya usted me respondió la pregunta que yo le iba a hacer. ¿Qué tanto interés ha puesto también el Estado en preocuparse de esto? Porque un tema es la desinformación. El Estado también tiene que preocuparse por las charlas, informar, educar. Y propiciar los sistemas. Porque, ojo, en un residencial privado, obviamente el residencial se hace cargo de la implementación, pero en un sector total y completamente público, en un barrio, ¿quién lo va a hacer? O sea, al final es el Estado el que tendría que intervenir. Y si no hay esa intervención precisamente en la parte más marginada, o sea, en lo que menos recursos tienen, pues entonces ahí va a haber una deficiencia. Y por eso que decimos que la responsabilidad es de todos. De todos. Totalmente. Y para eso existen las alianzas público-privadas, las comunidades de vecinos. Incluso nosotros tenemos aquí comunidades de vecinos que ellos mismos han creado micronegocios. Nosotros tenemos en la fundación, le compramos el material a las comunidades necesitadas. Ese material se lo compramos y mandamos un camión gratuito. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Ecoservice. Bueno, Ecoservice, a través de la fundación, compra materiales a la gente necesitada. Porque mucha gente dice, no, es que ellos son pobres. No, pero si tú le das una forma de subsistencia, ya no serán pobres. Y tendrán sus entornos limpios. O sea, nuestra idea, ¿cuál es? Si lo veis, nosotros tenemos en la página de ecoservice.com.do, tenemos vídeos informativos de cómo la comunidad se ha organizado para reciclar sus materiales, conseguir personas que no tenían ningún tipo de ingreso, madres solteras, un pequeño ingreso, no es mucho, pero es un pequeño ingreso, y ¿quién paga ese material? Porque el valor es muy poco. Sí. Pero intentamos buscar sponsors, y dice, pues yo del material comunitario, yo voy a poner un peso por cada material que ellos traen. Y ellos están realmente aportando a la comunidad, porque todo el mundo dice, ¿cómo ayudo yo? Bueno, pues aporta un peso por cada plástico que traigan de las comunidades pobres. Eso es una forma de involucrarse en proyectos totalmente. Totalmente. Sí, yo recuerdo cuando yo era chiquita que había un incentivo para recoger las botellas. Claro. Uno llevaba la botella de vuelta al colmado y le daban 5 pesos. Sí. Y uno salía de su casa con un viaje de botella y mucho refresco para atrás. Tiene que haber todavía hoy día un incentivo para eso. Sí, en ese sentido iba a hablar hace un rato cuando él dijo que realmente ese producto reciclado no tiene tanto valor como la gente se imagina. También ahí buscar el apoyo de esas, porque al final el sector privado se ve beneficiado en el reciclaje. Entonces,
generar un mercado más atractivo para esos productos reciclados puede ser también una solución. Mira lo que dice Paola. De hecho, lo que tú decías, ¿no? Por ejemplo, si una botella de Coca-Cola está hecha con 100% de material reciclado, ¿qué va a pasar? Que la gente ya no va a comprar resina virgen y va a comprar resina reciclada. ¿Qué va a pasar con la resina reciclada? Que va a subir el valor. Claro, exacto. Todo es un tema en la economía. Las economías son inteligentes. Así es. Lo que pasa es que nosotros no encontramos la manera de montarnos en la inteligencia de las economías. Totalmente. Aquí te iba a preguntar, Felipe, a esas instituciones, esas empresas que sean, que a través de ese contenido le puedan interesar información de capacitación, de talleres y demás. Aquí directamente con ustedes, esas vías se canalizan. De hecho, tenemos un sello, el sello verde, que es un sello de sostenibilidad, y dentro del sello tienen 4 horas anuales de capacitación a su personal. Tanto empezamos siempre con la gerencia, porque desde arriba tiene que ver esto, y luego llegamos hasta abajo, luego hacemos un diagnóstico, vemos cómo está su empresa, les mandamos recomendaciones, mandamos un auditor luego para puntuar, porque tenemos diferentes sellos, desde el sello verde, que es simplemente que tenga la iniciativa, luego si tienen tantos puntos tienen un sello bronce, si tienen tantos puntos un sello plata y si tienen tantos sellos un sello oro. Y si son tan buenos y están tan comprometidos, pues ya luego se van a una ISO 9001, 14001, otras certificaciones internacionales. Pero el primer paso les ayudamos nosotros a un precio muy módico para que lo puedan hacer cualquier tipo de empresa. Nosotros tenemos empresas de 5 personas que se han querido certificar. Fíjense, y vuelvo y lo menciono. Veamos esto por el valor que le crea a su producto, a la marca, el sello que le da distintivo. Te da un valor que a la larga se retorna. Y a la larga se va a tus números. Exactamente. No es solamente un tema de ser responsable socialmente y eso te da prestigio. Claro. Eso te da dinero. Sí, totalmente. Entonces, pasando, Felipe, con el tema del sargazo que año tras año, ya sabemos, ya conocemos mucho. Comenzamos con una problemática que nadie entendía, que pensábamos que era estacional, que pensábamos que esto llega un día y no vuelve. Y ahora sobre el sargazo hay tanta información y tanta información que da miedo, la verdad. Sí, también hay desinformación. Y también hay desinformación. Y yo creo que por eso el miedo. Sí. Me pasa cada vez que voy de aquí a Santo Domingo o que viajo, que miro todas esas bandas, no sé cómo se le llamará, de sargazo que vienen a acercarse a nuestras costas y digo, oye, ¿cuánto dolor de cabeza para nosotros? Porque uno trata de no hacerse como el loco, de que eso no me preocupa, sí me preocupa bastante, claro. Que no está en mis manos solucionarlo, bueno, eso es otra cosa, pero sí me preocupa. ¿Cómo lo estamos manejando aquí? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, aquí hay grandes iniciativas, el gobierno también está, de hecho, este martes también hay una charla en Santo Domingo, que viene el presidente, o sea, están muy involucrados porque vivimos del turismo y están muy involucrados, hay proyectos como SOS Carbón, hay proyectos individuales en diferentes áreas, nosotros trabajamos con un proyecto, de hecho, esta caja está programada para poner, o sea, esto es un modelo, ¿no? Pero sí, para recoger el sargazo, ¿no? Y poderlo valorizar, ¿no? Porque lo que tú decías, ¿no? Si ese sargazo no lo podemos valorizar, pues es un problema, pero movemos un problema de un sitio a otro. Correcto. Lo que queremos es transformar ese problema en algo productivo. Que yo creo que comenzamos así, ¿no? Sí, comenzamos moviéndolo de la playa y llevándolo a lugares y había muy malas prácticas, había gente que hacía un agujero y lo enterraba, pero entonces el sargazo tiene una propiedad que es tóxica. Y también acumula muchos metales pesados porque recoge del mar. Que al final el sargazo es simplemente una planta que flota, que se ha ido, siempre ha habido sargazo, ha habido el mar de los sargazos, pero a raíz del calentamiento global, de la cantidad de fertilizantes que tiramos a los ríos, a través del río Amazonas, pues todos esos nutrientes y esa basura que hemos ido tirando, pues ha hecho alimentar el sargazo y una cosita que era pequeña, pues ahora es muy grande. Simplemente es eso. Y la hemos alimentado nosotros. La hemos alimentado nosotros. Para que nos la terminemos comiendo, prácticamente. Entonces, ojalá nos la podamos comer, ¿no? Pero bueno, la idea es transformarlo. Se ha mandado a Finlandia para transformar en temas de cosmética. Pero claro, se puede mandar a esto un contenedor. Pero ¿qué haces con las miles de toneladas? Te estamos hablando de que hay este año una franja en el océano de más de casi 8.000 kilómetros de sargazo llegando a las costas. Wow. Os recuerdo que Punta Cana y Cap Cana tienen una entrada que se queda el material ahí. Hay lugares donde está de paso, Bávaro está un poquito de paso, ¿no? Pero hay lugares donde se queda, con lo cual hay que tener las barreras, ¿no? Sí. Se está hablando ya de proyectos incluso de traer grandes barcos que recojan el sargazo en alta mar y lo hundan, ¿no?
le creen una forma de hundirlo, porque el sargazo cuando nos afecta es cuando está en la arena, ¿no? Pero bueno, ha habido muy malas prácticas, la gente cogía en sus hoteles y decía, pues voy a traer una pala y voy a enterrar eso. Pero cada vez que sacaban el sargazo o con los camiones, pues están sacando arena. Eso te va a decir. Y no solo están sacando arena, están poniendo en peligro pues, los huevos de las tortugas. También es una biodiversidad que existe en el sargazo. O sea, el sargazo existía y no es tan malo. El problema es el desborde del sargazo, ¿no? Es como todo en la vida, ¿no? Si hay mucho, pues a lo mejor es malo. Todo en exceso. Es el exceso el problema. Entonces, el problema es el exceso y el exceso provocado por unas muy malas prácticas que ha creado el ser humano y el calentamiento global, que tiene que una parte somos culpables nosotros. O sea, al final el peor enemigo que tiene el planeta somos nosotros. Sí. Y entonces nosotros también tenemos que ser parte de la solución. Yo estoy seguro que va a haber una solución. La economía de República Dominicana depende de esto, o sea, que es una cosa tan importante, por eso el presidente está metido en esto y por eso los hoteleros están invirtiendo en barreras, pero las barreras no hacen que no exista. No, claro. Entonces, no, porque lo que hacen es que lo mueven hacia otro lado. Lo contienen y se va a mover por la corriente hacia otro lado. Eso es, pero ya hay proyectos, por ejemplo, ya te digo, como esa forma de recoger con barquitos pequeños que tienen ese carbón, o proyectos que ya existen con grandes barcos, que en principio es una de las soluciones que están viendo para recoger el sargazo en alta mar, o cuando llega a esto, pues buscar formas de máquinas que lo generen, pero también otra cosa, es buscarle un valor. Sí. Nosotros estamos trabajando en un proyecto piloto para hacer fertilizantes, pero para que el sargazo tenga un valor como fertilizante o crear gas con eso, hay que ponerle orgánicos, o sea, residuos orgánicos para que tengan un boost de más energía. O sea, se está trabajando, yo ya te digo, o sea, yo trabajo con gente que son expertos. Yo te puedo decir que esa no es mi expertise, pero sí que tengo conocimiento porque desde que llegó a nivel turístico, pues he trabajado con varios proyectos en universidades, hemos estado con INTEC, con muchas otras universidades trabajando en proyectos, buscándole esa viabilidad, ¿no? Que seguro que llegará. Yo escuché hace años a una muy buena amiga española que me decía que el sargazo era posible convertirlo en cosmético. Sí. Y esto era cuando el sargazo era un problemita que dejaba muy mal olor. No era el mega problema que es hoy día. Claro. Y entiendo que sobre el sargazo ya se sabía información antes. Lo que pasa es que ahora tenemos que acelerar la búsqueda de soluciones. Hay que distribuirlo, pues hagan cosmético, hagan bono. hagan algo, pero hagan algo. Pero ¿cómo lo sacas del agua sin dañar en la costa? ¿Cómo lo valorizas, no? Porque basura, es como la gente me dice, no, pero hay mucha basura, pero hay muchos recursos, claro, pero recógelo, sepáralo, valorízalo, entonces eso es lo costoso, ¿no? O sea, el sargazo, la materia prima no es el problema es cómo lo transformas. Yo me quiero ir a la última R, reciclaje. ¿Cómo educamos aquí brevemente? O cómo las personas, que yo sé que tenemos una audiencia muy inteligente y que le gusta buscar información, donde, aparte de la página, hay personas que no son tanto de página web, sino más de redes sociales. ¿Cómo se educan un poquito más sobre esa R de reciclar? ¿Cómo yo distribuyo inteligentemente la basura en mi casa y la traigo? O sea, yo, Paola García, yo quisiera de hoy en adelante no dejarle la basura en mi casa al camioncito que llega, la compacta y la revoluja toda y se la lleva, que al final del día no sé dónde va a parar. De hoy en adelante a mí me encantaría inteligentemente, yo tengo la noción, porque lo vemos, pon los plásticos aquí, pon los desechos sólidos, la comida aquí, pon la tal allá. ¿Cómo lo hago yo en casa y cómo hago cuando lo quiero traer aquí a Ecoservices o a algún otro lugar de reciclaje? Mucha gente lo trae voluntariamente. Nosotros tenemos un punto verde aquí, que justamente ayer nos hicieron un reportaje en la televisión, por eso mismo, porque la gente no sabía que había un punto verde. Hay puntos verdes también en los hoteles, hay puntos verdes en plazas comerciales, en downtown donde se juega al fútbol, en Punta Cana, hay muchos sitios, colegios también. Entonces hay muchos puntos. Mucha gente viene aquí, pero no puede traer todo. La gente se piensa que todo el plástico es reciclable, ¿no? Lamentablemente, aquí en República Dominicana solo se recicla el PET, que es la botellita plástica, el HDP, que es el galón, las fundas, si están lavadas, se recicla el Tetra Pak, también tiene que estar
enjuagado y aplastado, bien. El cartón, el papel, el aluminio y las latitas de aluminio. Pero ¿qué pasa? Que todo el mundo dice, esto lo voy a llevar a la planta. Y el otro día nosotros hicimos un análisis y el 70% del material que nos llegaba a la planta era basura. Es inservible. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de lo que pueden poner. De hecho, incluso vamos a poner una lista de todo lo que pueden traer. Súper. Porque si no, la gente trae cualquier cosa. Esto se puede reciclar. Tienes aquí otro vertedero. No, entonces eso es. Yo, por ejemplo, en Santo Domingo trabajamos con un proyecto que hay muchos políticos que dicen, no, porque yo voy a reciclar en Santo Domingo y voy a poner puntos de reciclaje. Y acabó creando vertederos. Ya te quieto, Acabarán creando vertederos en Santo Domingo. Entonces decían, no, porque luego eso son autosostenibles, porque la gente vende los materiales. Digo, señores, eso no es autosostenible. Porque, o sea, pensaban que solo se pagaba con los materiales. Entonces, mucha gente por ignorancia o por no escuchar a gente que lleva muchos años haciéndolo. Por ejemplo, yo tengo una empresa de reciclaje hace 14 años, ¿vale? Pero hay gente que viene a poner una empresa de reciclaje y en vez de apoyarse en los que están aquí, dice, bueno, déjame robarme a los directores que han trabajado en Ecoservice o al personal y voy a montar una planta de reciclaje, sin realmente pensar que lo mejor es decir, oye, alguien que ha estado 14 años, que ha sido el impulsor, el que les ha comido el hueso, pues apoyemos a ese y no vengamos como grandes inversores y querer montar una planta y no apoyarse en la gente que está aquí. Y sobre todo de que casi seguro que no saben de lo que quieren hacer, solamente quieren pero mucha gente no hace falta que sepa, saben de negocios y dicen, bueno, pues ¿qué es más fácil? ¿Ayudarme de alguien que ya lo ha hecho o montarlo yo del cero, pero me voy a robar a sus empleados? Eso pasa mucho. El empresario mediocre que no quiere de alguna manera hacer lo que tiene que hacer todo el mundo, que es aprender y hacerlo de nuevo, y empezar de cero, pues dice, déjame copiar. Entonces, cuando eso pasa, pues realmente, pues a lo mejor la forma empresarial más corta de tener un resultado es copiar y utilizar el desarrollo que han tenido otras empresas. Pero a nivel empresarial y cualquier persona que lo pueda juzgar va a decir, bueno, ¿quién eres tú? Claro. ¿Sabes? ¿Qué tipo de empresario eres, ¿no? Volvemos al origen, la inmediatez, todo lo queremos ya. Y es más fácil engancharme del que ya pagó el precio que yo unirme y pagar lo que me toca para luego que sigamos creciendo juntos. Así es. Es el tema. Bueno, chicos y chicas, creo que hemos llegado a la parte final. Sí. Bueno, Felipe, un placer y gracias. Aprender también. Yo muchas veces aprendo también cuando comparto esta experiencia. ¿Nos quedamos redes sociales, perdón? Sí, tenemos redes sociales, tenemos ecoservices_do, tenemos Fecoture, que es nuestra fundación, tenemos nuestra web, que es ecoservice.com.do, y ahora tenemos EcoHomes, que es la parte de sostenibilidad en la construcción, ecohomes.com.do, y muchísimos otros proyectos que no solo míos, que hay muchos compañeros que tienen muchísimo más conocimiento que yo y mucho más experiencia y mucha gente que tiene ganas de hacer cosas. Y en Ecoservice siempre estamos buscando voluntarios, gente que quiera venir a trabajar, gente que quiera apoyarnos en profesionales como vosotros que quieran dar a conocer situaciones y realidades, y eso es lo que nos gusta. O sea, al final somos un ente pequeño, pero que si actuamos localmente podremos influir globalmente, ¿no? Siento que ese capítulo debe servir porque sé que este podcast lo consumen varias personas de distintas posiciones laborales, de distintas etapas, ya sea de la parte obrera como en la parte gerencial. Debe servir como referencia y que nazca ese espinite, esa preguntita. Generar la cuestionante. Exacto. Es crearle a la gente la idea de que el tema de la sostenibilidad no es simplemente algo que se puso de moda en un momento, no es un tema de que ese es el negocio que hay. No. Es algo que nos afecta a todos, que nos está afectando ahora, aunque usted no se dé cuenta y no lo vea. Miren como el tema de sargazo es netamente un tema medioambiental que nosotros mismos hemos provocado y que no es que literalmente tal vez pudimos evitarlo, pero nos pudimos haber preparado mejor. Entonces, todo este tema nos impacta a todos y va a impactar a nuestros hijos y va a impactar a nuestros niños. Y el aporte que ustedes pueden hacer pueden proponer este tipo de charlas, de contenido educativo para su personal. Porque yo manejo una parte, mis padres tienen un negocio que ya estoy pensando, ven acá, el aporte debería ser clasificar por lo menos ese tipo de cosas. Claro. De nosotros dependiendo del puesto donde estemos, podemos aportar eso, que si las charlas, que si la parte educativa, para nuestros propios colaboradores, para ver cómo el mensaje se propaga. Y ustedes han ido viendo que nuestro espacio
busca educar. Nosotros no venimos aquí a hablarle a Felipe, dime quién es el culpable de la humareda. No, nosotros queremos buscar cuál es la solución para evitar eso. También propiciemos este tipo de espacios, aunque sea, esto es un podcast, pero esto puede estar pasando en el patio de tu casa. Tratemos de llevar conversaciones de valor a cada lugar donde podamos tener grupos de personas de impacto. Traspasemos esta educación que nosotros recibimos a la muchacha de la casa, porque ella va a su comunidad. Eso que decía Felipe me llamó muchísimo la atención. La señora que trae su botellita desde San Juan de la Maguana, ella quiere aportar, pero ella puede traducirse en miles de personas. Solamente tenemos que poner el ejemplo y dar el primer paso. Y eso se puede manejar desde el condominio donde se vive, desde el pequeño residencial donde usted está, esas pequeñas inquietudes y esos aportes. Que si cada quien aporta, no solo en la parte educativa, está tomando iniciativa en pequeños, él lo dijo, hay empresas de 5 personas que han tomado la iniciativa, porque una empresa de 50 no lo puede hacer. Claro. Y puede ser educativo, puede ser poner punto verde en su misma empresa, porque usted le está haciendo un favor a sus empleados, colocando un punto verde. Y si usted es empresario, no sé tanta profundidad, pero hay un factor de responsabilidad social que le beneficia. Totalmente. Como marca, como empresa, el hecho de tener el distintivo de eco le aporta un valor, pruébelo. Y no solo a nivel de marketing, o sea, ya lo hablamos, hay un tema de recursos, de manejo de recursos también en cuanto a sostenibilidad. Él lo dijo, baja los costos de mantenimiento. No hay una cosa que sea una pesadilla más grande para cualquier empresa y para cualquier residencial o urbanización que los costos de mantenimiento a largo plazo. Entonces, es solo tomarse un momento ahora de hacer ese análisis, de empezar ese programa o ese proceso que probablemente a largo plazo le va a traer muchos beneficios. Vamos a cerrar, porque tengo un comentario acumulado. Yo tengo un comentario acumulado que estoy y lo de este dolor. Y quedó tan bonito, ¿verdad? Pero bueno, señores, recuerden, suscríbanse, denle like. Estamos en Spotify, iTunes, YouTube, Instagram. ¿Qué más tenemos? No sé. Apple Podcast. Recuerden, Mercadeando Punta Cana. Bye, bye.